Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Te invito a alabar a Dios conmigo desde su lugar. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Gracias, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas como las águilas, porque tú nos levantas, porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito Dios. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Declara esto conmigo. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Una vez más. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voz.
Mis hermanos, muy buenas noches. Hoy miércoles, noche de estudio bíblico. Bienvenidos, así que siéntanse tranquilos en casa. Vamos a tomar un tiempo para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Dios tiene un tema para nuestro corazón en esta noche. Hay un momento de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos nuestros hermanos de IDN Vía Los Arcos, así como nuestros amigos, familiares que se conectan. Es un gusto, una bendición siempre compartir con todos ustedes la hermosa palabra de Dios. Hoy el tema lo he titulado De independiente a dependiente. Este es el tema, de independiente a dependiente. Vamos a ver la historia de un personaje en la Biblia que aprendió, que pasó de ser independiente a ser totalmente una persona dependiente de Dios y dependiente de la confraternidad de hermanos, de amigos. Hermanos y amigos, vamos a localizar en la Biblia. Tome su Biblia y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer algo de la historia del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Hechos 9, voy a leer para introducir el tema, verso 23 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, es decir, los judíos, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué preciosa historia. Además de situaciones, ¿verdad? Vemos situaciones conflictivas, pero vemos la victoria de nuestro Dios a través de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Qué interesante lo que hemos leído en este momento. Mucho se nos ha enseñado acerca de un espíritu independiente. Trata el mundo de meter ideas que no necesitamos de Dios, que nosotros somos una especie como de dioses pequeños, y que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el poder en nosotros mismos para vivir, para subsistir, etcétera, etcétera. Y el mundo, ¿verdad?, trata de traer esta enseñanza que pareciera ser lógica, el ser independiente. Y esto nos enseña, por supuesto, hay algunas áreas en nuestra vida que nosotros debemos ser independientes, algunas áreas íntimas, pero no es el corazón de Dios, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Sabía usted que la persona de espíritu independiente nunca ha sido del agrado de Dios? ¿Escuchó bien? La Biblia en ninguna parte apoya esa clase de filosofía. A veces olvidamos fácilmente y se nos hace fácil pensar que cada latido de nuestro corazón que nos mantiene con vida, pareciera que
que viene de la nada. No obstante, amados míos, hermanos míos, cada latido de nuestro corazón es un regalo de Dios. En realidad no somos independientes. Como seres humanos, y ahora que tenemos a Cristo y que conocemos al Señor, que tenemos a Dios en nuestro corazón, no solo necesitamos al Señor, no solo necesitamos de Dios, sino también nos necesitamos los unos a los otros desesperadamente. La verdad es que no podemos arreglárnosla solos. La verdad es que fuimos creados para la dependencia o para la interdependencia, no para la independencia, no para ser llaneros solitarios, no para decir yo solito puedo. No, amados, todos los logros del hombre, de los hombres, tienen que ver con un puntal, tienen que ver con un apoyo, tienen que ver con algún motivo. No es el éxito del hombre, no es un fin en sí mismo. Yo diría que el éxito del hombre es parecernos cada día más y ser más como Cristo Jesús. Así que no podemos dirigir nuestros pasos en el camino correcto sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de los demás. Muchas personas dicen este refrán porque no viene en la Biblia. Hay personas que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia, mis hermanos. En ninguna parte de la Escritura viene ese supuesto texto. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia nos enseña que necesitamos todos los días de Cristo, de Dios, que necesitamos todos los días del Espíritu Santo, que necesitamos todos los días de otras personas que nos rodeen. Dios quiere ayudar a los que llegamos al punto en nuestra vida, a veces en el que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros le decimos a Dios, no te necesito, yo solo puedo, Dios dice, está bien. Dios es respetuoso, Dios es todo un caballero y Dios deja, está bien. Y es cuando nos metemos en enredos, y es cuando tenemos el agua hasta aquí o hasta las narices, y cuando tratamos de clamar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a depender cada día de Él. Y por eso leí el pasaje que leímos hoy. La vida de Pablo, de Saulo, nos va a enseñar que muchas veces el orgullo de querer hacer todas aquellas cosas por sí solo no es bueno. Tenemos que aprender a ser humildes. Pablo es un hombre de gran testimonio. La Biblia dice que Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que hostigaba a los cristianos, que buscaba órdenes de aprehensión e iba y los arrastraba y los llevaba a la cárcel, los maltrataba. Pero un día, yendo camino a Damasco, dice la Escritura, que cayó al suelo, que una luz más fuerte que el sol se apareció sobre él, y escuchó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es dar patadas contra la puya. Eso quiere decir, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí, cuando Saulo está en tierra, solamente pudo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo ahí le dijo, levántate, ve a Damasco, ahí vas a estar y ahí alguien va a ayudarte. La Biblia dice que Dios envió a un profeta llamado Ananías, que oró por él y cayeron como escamas de sus ojos, y Pablo tiene un encuentro personal con Cristo desde el camino a Damasco, donde cayó y quedó ciego, y luego es llevado a Damasco. Ahora
ya no es el perseguidor, ahora tienen que tomarlo de la mano, ahora es guiado, ahora es ayudado. Ese hombre que se sentía independiente, ese hombre que se sentía que tenía el poder, que tenía la autoridad para perseguir y para maltratar a los cristianos. Ahora, hermanos, ya no es ese hombre de espíritu independiente. Ahora es un hombre que tiene que empezar desde ahí a depender de lo que Dios le diga. Y paso a paso, tomado de la mano, lo llevan a Damasco hasta que a los 3 días recobra la vista. Y entonces Pablo, dice la escritura, si ustedes ven desde el versículo 19 del capítulo 9, dice la Biblia que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el verso 20 dice que enseguida predicaba a Cristo. Fue tan fuerte su encuentro con Cristo, fue tan hermoso su encuentro con Cristo, que dio la media vuelta, que su vida fue transformada. Ahora su vida tiene que depender de Dios, ahora quiere hablar de Dios. Y me gusta el pasaje de la escritura que leímos, solamente les estoy relatando porque más adelante voy a dar 3 lecciones de por qué no debemos ser independientes. 3 lecciones para que dejemos de ser independientes y seamos personas dependientes de Dios y de los demás, los unos de los otros. Porque como dije, Dios nos llamó a ser interdependientes, no independientes. Ese espíritu de decir, yo no necesito de nada, yo no necesito de nadie, yo no necesito de ti. Eso trae un espíritu malo, un espíritu de orgullo, y todo eso cierra las puertas. La Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo y al humilde lo acerca. Qué importante este maravilloso relato. Dice a partir del verso 20 que Saulo está con los hermanos. Ahora está compartiendo, está conviviendo con los hermanos, está predicando la palabra de Dios, está dando su testimonio. Cuando dice la palabra de Dios que los judíos acordaron matarlo, y donde estaba hospedado el apóstol Pablo, estaban los judíos guardando las puertas solo para que saliera y lo tomaran y lo mataran. Y me gusta la escena que vemos allá en el versículo 25, 9:25, dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, mira, escondidas, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dese cuenta usted de ese hombre que parecía invencible, de ese hombre tan independiente, que se creía tan independiente, que ahora hasta tiene que valerse de una canasta, hermano. Los discípulos lo tienen que amarrar, y por el muro de la ciudad, en una ventana, por ahí lo amarraron bien la canasta. Y ahí Pablo tiene que depender tanto de la ayuda de los hermanos, como la ayuda de un lazo y como la ayuda de una canasta para poner su vida a salvo. Por supuesto que detrás de todo esto Dios está orquestando todo, y Pablo está ahora, su vida depende de Dios. Y quiero decirte, amigo, hermano, que tu vida y mi vida, nuestra vida, depende de Dios. No depende de nosotros, no depende, incluso no depende de los médicos, de la medicina. Depende completamente de nuestro Padre Celestial. Es por eso que el tema de hoy es de independiente a dependiente. Ahora sí, vamos a ver a lo largo de este pasaje y de la Biblia 3 enseñanzas para dejar de ser independiente y ser personas dependientes, dependientes de Dios, dependientes de los demás, interdependientes. Número 1, enseñanza número 1, valore a los demás. Valore a los demás.
Antes de leer el texto, los textos que voy a leer en esta hora, permítame decirle lo siguiente: aprendamos a apreciar, aprendamos a aceptar el valor de las otras personas. Aprendamos a apreciar y valorar el valor, más bien, valga la redundancia, de la esposa, de los hijos. Amados, como pastor, yo no soy nada sin mi esposa. Yo siempre he dicho que el 50% del ministerio que hemos hecho se debe a mi esposa. 50% su servidor, 50% su esposa. Es mi complemento. Somos un equipo. Sin ella yo no sería nada. Es por eso que debemos aprender a valorar a los demás. Qué importante es que aprendamos a valorar a las personas que nos rodean. Yo agradezco a Dios, a mis amigos, tengo amigos, pastores, familiares. Gracias a Dios por amigos que tengo en la Ciudad de México y en muchas partes, que me han dicho: tú tienes el mejor equipo, y el mejor equipo son tus hijos y tu esposa. Ahora que hemos estado, ¿verdad?, en casa, hermanos, no saben cuánto he aprendido a valorar mucho más la vida de mis muchachos, la vida de mi esposita, la vida de Keila, la vida de Eliezer, la vida de Josué. Ustedes tal vez no saben todo lo que hay detrás de estas transmisiones. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé y lo valoro. ¿Sabe por qué? Porque detrás de estas transmisiones hay horas de trabajo, hay horas de desvelo, hay horas de trabajo de edición del video, de edición del audio que ustedes escuchan en casa. Hay trabajos de edición de todas esas letras que aparecen y los versículos que aparecen ahí en la parte posterior de su pantalla. Hay un trabajo que yo valoro tanto, pero también hay algo más detrás, y es el equipo de una hermosa congregación. Es el equipo de los líderes que me rodean. Es el equipo de trabajo de aquellos hermanos que son pilares de nuestra iglesia, de ese consejo, de esa junta de oficiales que está siempre alrededor de mí para darme consejo. Yo no estoy solo, yo no trabajo solo. Tal vez aquí estoy predicando todos los domingos, todos los miércoles, mi hermano Gio, por la noche, en ocasiones mi hija, pero hay todo un equipo detrás a quienes valoramos. Dice en el verso 19, capítulo 9, verso 19, como ejemplo en la vida del apóstol Pablo, dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No cabe duda que detrás del trabajo del Señor hay discípulos amados, hay personas que valen mucho. Y Pablo ahora recobra fuerzas porque estuvo 3 días sin alimento. Y ahora él recobra fuerzas tomando alimento, estando con los discípulos. Y sigo leyendo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, allá más adelante en el verso 25, ya leímos esta parte, lo voy a volver a leer. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dese cuenta, como detrás de un líder, detrás de un gran apóstol que apenas inicia su trabajo en la obra de Dios, hay hombres y mujeres que están haciendo un excelente trabajo de salvaguardar, de cuidar, de proteger a un siervo de Dios. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el espíritu que debe haber en nosotros.
Por eso, mis amados hermanos, la primera enseñanza para ser de independiente, para pasar de ser independiente a dependiente, debemos aprender a valorar a los demás. Valore a los demás. Yo no sé a quién tenga usted que valorar, pero usted no es lo que es solo por sus propios méritos. Primero se lo debemos a Dios, y de ahí Dios ha puesto, en el caso de los que somos casados, una compañera idónea, nos ha dado un equipo de familia, y los que trabajamos secularmente o trabajamos en la obra de Dios, tenemos que aprender a valorar a todos los que nos rodean, porque si hemos logrado algo y hemos sido alguien, es porque detrás de nosotros hay personas que han sido de gran ayuda. También valoro a mi madre, también valoro a mi padre. Mi madre ya no está, pero valoro su trabajo, su educación. Valoro a mi padre, que hasta el día de hoy me da consejos. Y es por eso que el apóstol Pablo reafirma en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el corazón que debe haber en un cristiano que tiene a Cristo. Este es el corazón que debe de haber en una persona que tiene un espíritu dependiente de Dios y de los demás. Enseñanza número 2. ¿Qué otra enseñanza aprendemos para ser dependientes? Número 2, sea humilde. Sea humilde. No busquemos la notoriedad por nosotros mismos. No busquemos la autopromoción. A veces en el trabajo buscamos autopromovernos. A veces los líderes en las iglesias tratan de autopromoverse. No te autopromuevas. No te esfuerces por ti solo a ocupar el primer lugar. No tiene nada de malo ser el mejor. Si tú vales, créeme que se sabrá y te buscarán en el momento preciso de Dios. Y Dios te colocará en el lugar preciso, en el momento preciso, porque Dios tiene sus tiempos perfectos. Dejemos que Dios levante las luces del escenario. Esto tiene que ver con humildad. Yo siempre he enseñado, amados, que si brillamos, si somos una persona que Dios ha puesto un carisma en nosotros, y si brillamos en este mundo, no es porque tengamos luz propia. Brillamos a través del sol de justicia que es Cristo Jesús. Él es la luz propia y nosotros solamente reflejamos la luz de Cristo ante los demás. No tenemos luz propia. Así que, segunda enseñanza, sea humilde. Mire cómo dice Hechos 9:27. Ahora Pablo no solo necesita de los discípulos, no solo necesita de los hermanos. Aparece un personaje aquí bíblico. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mire, si Pablo llegaba y les decía a los hermanos, Cristo vive, ahora vamos a predicar, todos salían huyendo porque nadie le creía, porque él era el que perseguía para maltratar y matar a los cristianos. Entonces se valió de un hombre por su humildad. Ahora aparece Bernabé y dice que a Bernabé sí le creyeron, porque Bernabé era un hombre temeroso de Dios. ¿Recuerdan a Bernabé? Bernabé fue un hombre que vendió sus propiedades y lo ponía a los pies de los apóstoles, y un hombre generoso, es un hombre que se menciona en la Biblia para hacer grandes maravillas. Y entonces dice que a él sí le creyeron. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y entonces les empezó a dar testimonio. Así es, hermanos. Cristo se le apareció a nuestro hermano Saulo. Ahora ya es otro nuestro hermano Saulo.
Imagínense a Pablo ahí, a Saulo ahora ahí. Tiene que depender de las palabras de Bernabé para que le puedan hacer caso, para que le puedan creer. ¿Ve qué importante es la humildad? Aquí quiero hablar un poquito del testimonio. Qué importante, amados, es el testimonio. Por eso muchas veces el testimonio habla más, no por nuestras palabras, sino por nuestros actos, por nuestros hechos. Aquí Pablo necesitaba salir un hombre de buen testimonio. Necesitaba salir un hombre a favor de él, y Pablo tenía que depender de Bernabé, de un hombre, de un varón justo, temeroso de Dios. Amados, ¿saben por qué muchas veces la gente en el mundo no cree en los cristianos? Por malos testimonios, por orgullo. Qué importante es tomar la actitud que ahora está tomando este hombre nuevo, Pablo, ante Saulo de Tarso. Sea humilde. Dice en Romanos 12:16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, Pablo no buscó a personas soberbias, no buscó a una autoridad para decirles: créanme. Un hombre humilde llamado Bernabé lo tomó y lo presentó y dio testimonio, porque él tenía buen testimonio, Bernabé, y dio testimonio del poder de Dios, del poder transformador en la vida de Saulo de Tarso, en la vida de Pablo. Qué importante, amados, es la humildad. Y por eso dice la Biblia que debemos asociarnos con los humildes. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, si te asocias con los chismosos, vas a ser chismoso. Si te asocias con personas pleitistas, vas a ser pleitista. Si te asocias con personas tramposas, vas a terminar siendo tramposo. Dice la Biblia: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Así que todo esto refuerza, ¿verdad?, que debemos ser dependientes, que no debemos mantener la actitud independiente. Somos totalmente dependientes de Dios, necesitamos de Dios y nos necesitamos los unos a los otros. Número 3, enseñanza número 3: confíe en Dios. En vez de considerarse indispensable, recuerde que las cosas se hacen a la manera de Dios. Lo mejor que podemos hacer los cristianos es aprender a confiar en Dios. La Biblia dice: dichoso aquel que confía en Jehová, dichoso el hombre que confía en el Señor. Allá en el verso 31, el último versículo que leímos, dice así: entonces las iglesias tenían paz, mire, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias eran fortalecidas, iban creciendo por el poder del Espíritu Santo y tenían paz. ¿Sabe? Porque los hombres que están alrededor, los hombres líderes, eran hombres temerosos de Dios. No hay duda que el apóstol Pablo aprendió a ser dependiente de Dios y de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
El apóstol Pablo enfrentó, después de esto, hermanos, grandes pruebas, tribulaciones, peligros de muerte. Hay una parte en la Biblia que a mí me impresiona donde dice que lo apedrearon. Y la Biblia creo que trata ahí de decir algo, porque dice, lo dejaron medio muerto. ¿Saben cómo apedreaban? Dejaban al hombre en una zanja, tiraban la piedra y hasta el último aliento, ahí dejaban el montón de piedra. Y la Biblia dice que Dios levantó a Pablo de ahí. Hubo ocasiones en las que Pablo estuvo preso. Hubo ocasiones en las que Pablo naufragó. Hubo ocasiones en las que el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente. Hubo otras ocasiones difíciles, en peligros tremendos de muerte, de dificultades. Pero qué confianza podemos tomar en el Señor. Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué importante es dejar ese espíritu independiente de orgullo para ser dependientes de Dios. Quiero invitarte en esta noche que recibas el consejo de Dios. Qué interesante, qué importante es atender este tema que pareciera tan sencillo. He tratado de profundizar un poco porque es necesario que nuestro corazón sea quebrantado y sea puesto en las manos de Dios para que seamos utilizados, para que seamos usados. Así que, amados, Dios quiere que dependamos de Él y que seamos interdependientes. Para lograrlo, aprenda a valorar a los demás. Número 1, valore a los demás. Número 2, sea humilde. Y número 3, confíe en Dios. Estas 3 cosas, estos 3 consejos nos van a ayudar a tener un espíritu dependiente. A Dios no le agradan nunca las personas de espíritu independiente. Nadie es dueño de su futuro, aún nadie es dueño de su propia vida. Ahora es el tiempo de aprender a depender de Dios. Ahora es el momento de aprender a poner nuestra vida en las manos maravillosas de Dios. Entonces podemos vivir confiados. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo, que ni aun la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni peligros, ni tribulaciones, ni hambre, ni desnudez, ninguna cosa creada nos podrá apartar o separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie podrá separarnos. Seamos dependientes de Dios y que a partir de ahora podamos decirle a Dios: Señor, entiendo ahora tu palabra, que no soy independiente. Quiero depender de ti todos los días de mi vida y quiero ayudar a los demás. Y quiero crecer junto con mi familia y quiero crecer junto con los demás. Quiero ser parte de ese gran ejército que tú estás formando para ganar al mundo para Cristo Jesús. De independiente a dependiente. Tú decides. Tú decides si te pones del lado de Dios. Yo en esta noche he analizado la palabra de Dios y quiero en este momento ayudarte. Y quiero, si alguien quiere, por naturaleza tratamos, hermanos, de tomar el control de las cosas. ¿Por qué no dejamos el control de nuestra vida y el control de todo en las manos de Dios? Dependamos de Dios. Vamos a orar en esta hora. Pongamos nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios. Padre, gracias por la palabra, Dios. Gracias, Señor.
Perdónanos por querer ser independientes. Perdónanos por querer hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Señor, sí necesitamos de ti todos los días. Cada día necesito de ti, Padre. Cada día necesito de mi familia. Cada día mi familia me necesita. Cada día nos necesitamos unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias porque nos has enseñado en tu palabra que debemos valorarnos, que debemos ser humildes y que debemos confiar plenamente en ti, Padre. Ayúdanos ahora a poner en práctica tu palabra, así como nos lo enseñas en esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarme en esta noche tu preciosa palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, así como estamos, creo que hemos recibido bendición por la palabra de Dios. Vamos a honrar la palabra de Dios. Vamos a ofrendar. Vamos a darle a Dios conforme Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Y vamos a compartir. De lo mucho que Dios nos da, compartimos con aquel que tiene necesidad. Padre, gracias por tu provisión. Señor, levantamos nuestras ofrendas allá en casa. Bendice a mis hermanos que con generosidad han sembrado, han ofrendado. Te pido, Señor, que tú recibas esa ofrenda, esos diezmos, y que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos y traigas bendición hasta que sobre y abunde, Padre, en cada hogar, en cada persona que en este momento con todo su corazón, con toda alegría está dando, Padre, para el reino tuyo. Gracias te damos, los bendecimos, bendice al dador alegre y consagramos las ofrendas y los diezmos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Nos conectamos próximo domingo, 11 de la mañana y 7 de la noche. El Señor sea con ustedes. Dios sea con ustedes. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Que se abran las puertas, el Rey viene Juntos ya. podremos adorarle por la eternidad. Oh, viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto lo veré. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Vamos a declarar esto juntos, volveremos cantando.